Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta clase trabajaremos el repaso de lo que son pirámides, conos y cilindros circulares. Entonces, hacemos un repaso de la parte teórica y de los ejercicios, de algunos ejercicios para poder consolidar ese conocimiento. Además, que nos servirán como apoyo para la tarea que se ha dejado sobre el tema. Entonces, voy a compartir pantalla para hacer un repaso sobre las pirámides, conos y cilindro circular recto. Recordando, una pirámide es un poliedro, es decir, que tiene varias caras, cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos con un vértice en común. Es de recordar que las caras laterales de una pirámide siempre deben ser triángulos. Este vértice común se le conoce también como vértice de la pirámide o cúspide de la pirámide. Cúspide porque es la parte más alta. Tenemos el vértice, las caras laterales, que son triángulos, la base, que es un polígono, y la altura. Y un nuevo segmento, un nuevo dato que llamamos apotema. En la próxima lámina vamos a ver qué es el apotema y qué función cumple. Una pirámide regular es aquella cuya base es un polígono regular. Y recordar, los polígonos regulares son todos los polígonos que tienen sus lados congruentes, sus lados iguales. Además, las caras laterales son triángulos isósceles. También la altura cae desde el vértice hasta el centro de la base. Podemos tener la altura que va desde el vértice hasta el centro, el polígono regular en la base y un apotema. Pero ¿quién es la apotema? La apotema la vamos a identificar con la letra A mayúscula y P minúscula. Y es la perpendicular, es decir, que va en un corte de 90 grados, que se traza desde el vértice a a los lados de una de las bases de la pirámide. Entonces, teniendo mi altura, que la voy a sombrear de verde, y mi apotema, que la voy a sombrear de rojo, como la altura cae perpendicularmente al centro de la base, me forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si tengo altura y apotema, siempre debemos unirla a través de un segmento de recta. Vamos a unirla a través de un segmento de recta. ¿Y qué generamos? Generamos un triángulo rectángulo entre la altura, la apotema y el segmento que las une. ¿Para qué debemos hacer esto? Para poder aplicar el teorema de Pitágoras y poder hallar cualquiera de los dos datos que me piden, o los dos elementos, sea la altura o la apotema. Siempre que tengamos alturas y apotemas, unámosla a través de un segmento, con un segmento de recta para poder generar un triángulo rectángulo y poder trabajar a través del teorema de Pitágoras para hallar alguna de los dos elementos, sea el apotema o sea la altura. Tipos de pirámides. La podemos clasificar según su base. Si su base es un triángulo equilátero, lleva por nombre pirámide triangular o tetraedro. Tetraedro, tetra, prefijo que significa 4, edro significa caras. Entonces la pirámide triangular tiene 4 caras o 4 triángulos, pero su base siempre será un triángulo rectángulo. Un triángulo equilátero, perdón. La pirámide cuadrada o pirámide cuadrangular, si su base es un cuadrado, siempre que su base es un cuadrado, es una pirámide cuadrangular. Las famosas pirámides de Egipto tienen forma de pirámide cuadrangular. Si su base es un pentágono regular, es decir, que sus 5 lados son iguales, estamos en presencia de una pirámide pentagonal. Y si su base es un hexágono, es decir, 6 lados, y es regular, que sean iguales, estamos en presencia de una pirámide hexagonal. Entonces, a partir de esto, los nombres que adquieren las pirámides dependerán del polígono que se encuentre en su base. Recordar que el polígono debe ser regular, deben medir igual todos sus lados. ¿Cuál sería el desarrollo? Es decir, si yo abro mi pirámide, quedaría de la siguiente manera. Este es un ejemplo de mi pirámide pentagonal. Al abrirla,
quedaría de la siguiente forma. 5 triángulos, 5 caras porque es un pentágono y la base es un pentágono. Recordad que el desarrollo es como el molde para poder crear mi figura. ¿Qué fórmulas puedo utilizar para trabajar con las pirámides regulares? Puedo el área de la superficie lateral, que son las áreas que me generan mis triángulos. ¿Cómo hallo el área lateral? Puedo hallarla de la siguiente manera, hallando el perímetro de la base, multiplicándolo por el apotema y dividiéndolo entre 2. El área de la superficie total será el área lateral más el área de la base. Y el área de la base va a depender del polígono que tenga como base. Y el volumen, que es la capacidad, y el espacio que ocupa dicha pirámide, lo encontramos de la siguiente manera. El área de la base por la altura entre 3. Entonces es importante en una pirámide conocer la base, su área y sus lados, la altura y la apotema. Con esos datos podemos trabajar todos los ejercicios referentes a pirámides. El tronco de una pirámide regular. El tronco de una pirámide o pirámide trunca o pirámide truncada es esa pirámide que se corta de forma horizontal y paralela a la base, dando lo que conocemos como una pirámide trunca, ¿sí? Si vemos las pirámides de los mayas o de los aztecas, tienen forma de pirámide trunca. Es decir, que no vamos a tener una cúspide, sino que vamos a tener otra superficie plana en la base superior. Eso es lo que llamamos pirámide trunca o pirámide truncada. Ahora, recordar lo que es un sólido de revolución. Los sólidos de revolución se generan al girar sobre un eje una figura geométrica, un polígono, una figura plana en este caso. Entonces vamos a ver dos sólidos de revolución, el cono circular recto y el cilindro circular recto. Entonces veamos el primero, que es el cono circular recto, que es el que se genera o el que se crea al girar sobre el eje un triángulo rectángulo. Quedando de la siguiente manera, tengo mi triángulo rectángulo, lo giro sobre un eje, que en este caso coincide con el cateto opuesto, y al girar se me forma un cono, donde el vértice que está opuesto al eje me dibuja un círculo, por eso se llama cono circular y recto, porque la altura respecto al radio me genera un ángulo recto, además que es un triángulo rectángulo. Si yo quiero un cono, si yo quiero un triángulo rectángulo, me genera un cono circular recto. Ejemplos, como lo vimos en clase, puede ser la barquilla de un helado, puede ser los gorros de la fiesta, puede ser ese envase donde vienen muchas veces las canchitas, ¿sí? Que tiene forma de cono. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en nuestro cono? Tenemos la generatriz, que coincide con la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Tengo la base, que es el círculo que genera el vértice, que está entre el radio y la generatriz, por el giro. El radio, que es el radio de ese círculo y que coincide con el cateto adyacente. Y por último la altura, que es la perpendicular, porque genera un ángulo de 90 grados y coincide con el cateto opuesto. Es decir, que con Pitágoras puedo hallar generatriz, altura o radio. Desarrollo de un cono circular recto sería de la siguiente manera. Al abrir un cono, tendría la superficie lateral, que tiene forma de sector circular, y donde el radio del sector circular coincide con la generatriz, y tengo mi superficie o lo que representaría el área de la circunferencia. ¿Qué fórmulas puedo utilizar? Para hallar el área lateral sería pi por el radio por la generatriz. Si quiero saber el área total de mi cono, sería pi por el radio por la generatriz más el radio. Y si quiero conocer el volumen o la capacidad o el espacio que ocupa este cono, lo hallo a través de la siguiente fórmula. Pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3.
Como podemos ver en las fórmulas, es importante conocer siempre la generatriz, el radio y la altura. Y a través de ella podemos hallar los dos tipos de área, la lateral o la total y el volumen. Es importante, y lo vimos cuando trabajamos el desarrollo lateral en la diapositiva, que el radio de mi sector circular coincide con la generatriz, ya que el semicírculo corresponde al del dibujado por el vértice. Entonces la lateral va a ser pi por radio por la generatriz, donde la generatriz coincide con el radio del sector circular. Es totalmente distinto al radio del círculo que me genera mi vértice. Podemos tener el caso de un cono equilátero, es decir, que sus tres lados son iguales, un triángulo equilátero. Entonces podemos observar lo siguiente, que en este dibujo A coincide con la generatriz, y la generatriz es igual al diámetro de mi círculo, pero también puede coincidir si lo colocamos en función del radio. Recordar que el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, la generatriz también puede ser 2 veces el radio. ¿Qué fórmula utilizamos con el cono equilátero? La siguiente fórmula. Para hallar el área lateral será igual a multiplicar 2 veces pi por el radio al cuadrado. Si quiero hallar el área total, será multiplicar 3 veces pi por el radio al cubo. Y para hallar el volumen, lo hallaremos a través de la siguiente fórmula. Raíz de 3 por pi por el radio al cubo entre 3. Entonces, como podemos observar, es importante en un cono equilátero conocer el valor del radio. Es el único cono que tiene fórmulas distintas para poder hallar sus áreas y el volumen. Veamos un cilindro circular recto. El cono nace de girar un triángulo rectángulo. Nuestro cilindro nace a raíz de girar un rectángulo. Si giro un rectángulo alrededor de un eje que correspondería a uno de los lados, se me forma un cilindro circular recto. Cilindro porque al girar el rectángulo tiene forma cilíndrica. Circular porque los vértices inferiores y superiores me generan dos círculos. Y recto porque el ángulo, recuerda que los ángulos internos de un rectángulo son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Por eso es un cilindro circular recto. Veamos los elementos que nos conforman un cilindro. La generatriz, que es el lado opuesto al eje de giro. Si el que está acá en rojo, de forma vertical, es el eje de giro, la generatriz está en el lado opuesto. La base, que son los círculos generados por los dos vértices del rectángulo que me dibujan y son paralelos, están uno frente a otro y son congruentes ya que tienen la misma longitud. El radio, que es el radio del círculo de la base, sea la superior o la inferior. Y por último la altura, que es esa perpendicular que va del centro del círculo superior al centro del círculo inferior. Si desarrollamos un cilindro circular recto, se vería de la siguiente manera. Si yo abro mi cilindro, tendría el cuerpo del cilindro, que sería el rectángulo, y los dos círculos, que serían las bases. La tapa superior y la tapa inferior de mi círculo. ¿Qué fórmulas puedo utilizar para trabajar con un cilindro circular recto? El área de la superficie lateral va a ser igual a 2pi por el radio por la generatriz. El área total será igual a 2pi por el radio por la generatriz más el radio. Hay que tener presente algo muy importante en nuestros cilindros. Solo ocurre en un cilindro circular recto. Es que acá la generatriz coincide con la altura de mi rectángulo. Si tengo mi rectángulo, esta es la base, esta sería la altura. La altura va a coincidir con la generatriz, pero solo pasa o solo ocurre en el cilindro circular recto. Y mi tercera fórmula es para hallar el volumen o la capacidad de dicho cilindro. Y la llamamos de la siguiente manera. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Con estas tres fórmulas podemos trabajar el cilindro circular recto.
Veamos ahora algunos ejercicios, ¿sí? Para poner en práctica y repasar lo visto en la parte teórica. Veamos. El primero me indica, una pirámide cuya base es un cuadrado tiene un volumen de 6,4 metros cúbicos y una altura de 0,3 metros. Calcular la longitud del lado del cuadrado. Primero, el dato que nos dan es un volumen. Buscamos la fórmula o colocamos la fórmula de volumen. El volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. Pero puedo observar que me dicen que la pirámide es un cuadrado. Si tengo un cuadrado, puedo sustituir el área de la base por el área del cuadrado, que en este caso es lado al cuadrado. Teniendo ya el lado, puedo hallar el valor de cada lado de este cuadrado. ¿Qué debo hacer? Simplemente sustituir los valores. Donde va volumen, colocaremos 6,4 y donde va altura, colocamos 0,3. Sustituyendo y despejando. 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, 0,3 que está multiplicando pasa a dividir. Resolviendo, 3 por 6,4 entre 0,3 me da 64. Este 2 que está de exponente pasa al otro lado de la igualdad como radical, como raíz, y la raíz de 64 es 8. Entonces la longitud de mi lado del cuadrado vale 8. Primero que debo hacer siempre es colocar la fórmula y ver qué datos tengo y qué datos me hacen falta. A partir de allí, poder utilizar los demás datos que puedo obtener a través del enunciado o de las ecuaciones para poder hallar lo requerido en el ejercicio. Veamos un segundo ejercicio. Dice, en una pirámide triangular regular, la base tiene por lado 12 metros y su apotema la cuarta parte del perímetro de la base. El área lateral de la pirámide es, dibujo mi pirámide y tengo que es triangular regular. Si es triangular regular, es decir que su base es un triángulo equilátero, porque sus lados deben ser iguales. Por lo tanto, si un lado vale 12, todos mis lados van a valer 12. Y me dicen que el apotema es la cuarta parte del perímetro. Para hallar el perímetro, debo sumar los lados. Y para hallar el apotema, esos lados los vamos a dividir entre 4. Pero antes, coloquemos en la fórmula del área lateral, que es el perímetro de la base por la apotema entre 2. Hallamos el perímetro de la base. Por ser triángulo equilátero, sumo sus 3 lados. 3 por 12 y me da que el perímetro es 36. Paso a calcular la apotema. El enunciado me dice que es la cuarta parte del perímetro. Entonces al perímetro, que es 36, lo divido entre 4 y me dan. Ya teniendo el perímetro y la apotema, sustituyo mi fórmula original para poder hallar el área lateral. Por lo tanto, mi área lateral será igual a el perímetro de la base, que es 36, por la apotema, que es 9 entre 2. Y eso me da 162 metros al cuadrado. Veamos un tercer ejercicio. En una pirámide cuadrangular regular, su apotema mide 5 centímetros y su área lateral 60. Calcula su volumen. Entonces veamos, tengo mi pirámide de apotema 5 y el área lateral vale 60 y me mandan a calcular el volumen, sabiendo que el volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. No tengo la altura, pero sí tengo el área lateral. Por el área lateral puedo hallar el valor de los lados de mi cuadrado. Recordar que el área lateral es el perímetro de la base por la apotema entre 2. Como es un cuadrado, es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, será 4L. 60, que es el área lateral, el perímetro de la base es 4L. ¿De dónde sale ese 4L? Sale de la siguiente. Como es un cuadrado, cada lado es igual. Si cada lado lo llamamos L, la suma de los 4 lados me forma mi perímetro. Como son 4, lo sustituyo por 4L. Y de acá puedo hallar el valor de L. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar.
4 por 5 nos da 20 y está multiplicando y pasa a dividir. Nos quedaría 120 entre 20 y el lado es igual a 6. Necesito hallar la altura, que no la tengo. La altura es desde V hasta O. Pero recordar cuando vimos pirámides, que si tengo la altura y la apotema, debo trazar una línea, un segmento que me una para poder generar un triángulo rectángulo y a través de Pitágoras poder hallar el valor de una de las dos. Tengo que la apotema vale 5, el cateto adyacente vale 3. ¿Por qué? Porque todo el lado vale 6 y recordar que la altura va desde el vértice hasta el centro, es decir, hasta la mitad. Si todo vale 6, la mitad valdría 3. Y aplicamos Pitágoras para poder hallar la altura. La altura al cuadrado será igual a la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, menos el cateto adyacente al cuadrado, que este es al cuadrado. Esto es 25 menos 9, me da raíz de 16. 25 menos 9 es 16. El 2 que está como exponente pasa a radical y me queda que raíz de 16 es 4. Tengo el área de la base. No tengo el área de la base, pero tengo el lado. Y recordar que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Lo que hago es sustituir el área de la base, que es lado al cuadrado, por la altura entre 3. Resuelvo. 36 por 4 es 144 y 144 tercios nos da 48. El volumen de mi pirámide es 48. Veamos otro ejercicio. Dice, calcula el volumen de una pirámide regular cuadrangular en la cual las aristas básicas miden 2 metros y las demás aristas miden raíz de 6 metros. Recordar que si me dicen arista básica es el lado de la base y las demás aristas son los lados de los triángulos de las caras laterales. Entonces tenemos que la base vale 2 y las aristas de los triángulos de las caras laterales valen 6. Entonces vamos a colocar para poder diferenciar. Vamos a colocar en verde las aristas laterales que valen raíz de 6. Que son todas estas que estamos marcando en color verde. Y las aristas básicas, es decir, las aristas de la base, son las que están en color azul. Son las que pertenecen al cuadrado de la base. Pero me mandan a hallar el volumen. Recordar que el volumen es el área de la base por la altura entre 3. Tengo el área de la base, no directamente, pero como es un cuadrado, tengo el valor del lado. Y cada lado vale 2. Y el área del cuadrado es el lado del cuadrado. Entonces por allí podemos hallar la base. ¿Tengo la altura? No tenemos la altura. ¿Pero la podemos hallar? Sí. ¿Cómo la podemos hallar? Recordar que la altura cae en un ángulo de 90 grados en el centro, porque es una perpendicular. Si yo uno la altura con la arista, me forma un triángulo rectángulo y puedo hallar el valor de la altura. Voy a borrar las demás aristas para poder ver mejor nuestro triángulo. Tengo mi triángulo rectángulo. Sé que la arista vale raíz de 6, pero no sé cuánto vale este segmento, el segmento que va desde O hasta D. ¿Cómo lo puedo hallar? A través de mi triángulo. Recordar que los triángulos me forman con la diagonal un triángulo rectángulo. Voy a borrar un momento acá para que podamos ver dónde podemos hallar. Voy a sombrearlo de azul para poderlo observar. Se me va a generar mi triángulo rectángulo. Acá tengo un ángulo de 90 grados. Si el cateto adyacente vale 2 y el cateto opuesto vale 2, puedo hallar el valor de la hipotenusa, que sería la diagonal, que sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da raíz de 8. 4 más 4 es 8, 2 exponente pasa a raíz,
Y raíz de 8 la puedo simplificar como 2 raíz de 2. Porque 8 es 4 por 2. El 4 sale de la raíz y queda 2 raíz de 2. Entonces todo el segmento vale 2 raíz de 2. Pero como es la mitad, sería la mitad de 2 raíz de 2. Entonces tendríamos raíz de 2. Volvamos nuevamente a nuestro triángulo rectángulo donde se encuentra la altura. La altura, la hipotenusa que sería la arista que vale raíz de 6 y el cateto adyacente que sería el segmento OD que vale raíz de 2. Por Pitágoras puedo hallar el valor de la altura. Sería raíz de 6 menos raíz de 2. El 2 con el cuadrado se eliminan y quedaría 6 menos 2, que es 4. Entonces, la altura será raíz de 4, que vale 2. Teniendo ya el valor de la altura, puedo hallar el volumen. Simplemente sustituyo en la fórmula. Recordar que mi base es un cuadrado y sería el lado al cuadrado. Como el lado vale 2, 2 al cuadrado por 2 entre 3. 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8 entre 3, queda 8 tercios metros cúbicos. Ese es el valor del volumen de mi pirámide. Veamos otro ejercicio. Veamos el 5. Dice, calcule el volumen de un cilindro recto cuyo radio básico y la altura miden 5 y 12 respectivamente. Radio básico porque el radio pertenece a la base, que es mi círculo. Entonces tengo mi cilindro y tengo un radio que vale 5 y la altura que vale 12. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Copiar mi fórmula. Mi fórmula es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Tengo el radio? Lo tengo. ¿Tengo la altura? También. Hago check. Como tengo los datos, simplemente lo que voy es a sustituir en la fórmula. Radio que vale 5 y altura que vale 12. 5 al cuadrado por 12. Al resolverlo, 5 al cuadrado es 25 y 25 por 12 me da 300 pi. El volumen de este cilindro es 300 pi. Recordar siempre colocar primero la fórmula que vamos a utilizar. Veamos otro. El desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución es un sector circular de radio 12 y ángulo central 120. Calcule el área de la base. Aquí nos indica en este ejercicio que el desarrollo de la superficie lateral es un sector circular. Nos mandan a hallar el área de la base. Como la base es un círculo, entonces el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero tenemos un radio, pero es el radio del sector circular. Recordar cuando vimos desarrollo que el radio del sector circular o el radio de ese desarrollo coincide con la generatriz. ¿Sí? No es el radio de mi círculo, sino que coincide con la generatriz. Entonces, por sector circular, vamos a hallar el sector circular, recordando que el área del sector circular es igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Tengo el radio, que equivale a 12, y tengo el ángulo que vale 120. Sustituyo y tengo que el área del sector circular equivale a 48 pi. ¿Para qué hallo el área del sector circular? Porque me dicen que el desarrollo lateral coincide con el sector circular. Esto quiere decir que son iguales. ¿Y para qué me sirve esta igualdad? Para poder hallar el radio de mi círculo de la base. ¿Por qué? Porque la generatriz coincide con el radio de mi sector circular. La generatriz coincide con el radio del sector circular. Simplemente sustituyo para hallar el valor del radio. O sea, pi por el radio por la generatriz que coincide con el radio del sector circular es igual a 48 pi. Despejo el radio, 12 pi que está multiplicando pasa a dividir y tenemos que el radio será igual a 4. Teniendo ya el valor del radio, puedo hallar el área de la base. Como la hallo, la sustituyo en mi fórmula original, quedando de la siguiente manera. Pi por el radio que es 4 al cuadrado, esto me da 16 pi.
recordar que si tengo un desarrollo, que es un sector circular, el radio de ese sector circular siempre va a coincidir con la generatriz. Bien, veamos otro ejercicio. Dice, calcula el volumen de un cono circular recto, cuyo radio de su base mide 3 y se encuentra inscrito en una esfera de radio 5. Entonces tenemos nuestro cono circular, lo voy a sombrear de azul, para poderlo observar mejor. Tengo nuestro cono circular. Mide radio 3, colocarlo en verde el radio 3, de base de mi cilindro circular, que es el que está acá en rojo y punteado en rojo. Y el radio de la esfera, es decir, del centro de la esfera a cualquier punto va a valer 5. Vamos a sombrearlo de color rojo. 5 y 5. Del centro a cualquier punto de la esfera siempre va a valer 5. Coloco mi fórmula. Volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, el radio de la base, por la altura, entre 13. ¿Tengo el radio de la base? Sí, vale 13. ¿Tengo la altura? No, pero la puedo conseguir. Veo que vale 5 del centro a la parte superior o a la cúspide o el vértice de mi cono. Pero me falta hallar el valor del otro segmento que va desde el centro hasta la base, el centro de la base de mi cono. Pero veo que se me genera un triángulo rectángulo, donde el radio es el cateto opuesto, que es 5, el cateto adyacente, perdón, que es 3, y la hipotenusa, que sería el radio, que vale 5. Por Pitágoras, puedo hallar el valor de ese segmento que me hace falta para poder completar la altura. En este caso, antes de continuar, sería 9. ¿Por qué sería 9? Porque 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 25, menos 3, menos 9 es 16, y raíz 16 es 4. Si este segmento del vértice hasta el centro vale 5, y desde el centro de la esfera al centro de la base vale 4, toda la altura valdría 9. 5 más 4, 9. Por eso vamos a sustituir la altura por 9. Al sustituir, simplemente vamos a ir resolviendo. 3 al cuadrado es 9. 9 por 9, 81 entre 3. Y eso me da 27. El volumen de mi cono inscrito en la esfera es de 27 pi. Veamos otro ejercicio. Ejercicio 8 nos dice, calcula el volumen de un cilindro de revolución cuya área lateral y básica son 80 pi mu cuadrado y 16 pi mu cuadrado respectivamente. Lo primero que vamos a hacer del enunciado es saber a qué nos hace referencia. El área lateral corresponde a 80 pi mu cuadrado y el área básica corresponde a 16 mu cuadrado. Al tener estas dos, podemos utilizarlas para hallar los datos que nos hacen falta. Calculamos el volumen. La fórmula del volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Como podemos ver, no tenemos ni el radio, no tenemos ni la altura. Pero a través del área lateral y el área básica, puedo hallar cada uno de los elementos, tanto el radio como la altura. Como la parte del área básica es la base y es un círculo, puedo hallar el radio. Recordar que el área de la base es pi por radio al cuadrado. Lo que voy a hacer es sustituir. Como el área de la base vale 16, sustituyo. 16 pi, que vale el área de la base, va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Despejando el radio, me quedaría 16, raíz de 16, porque el 2 que está exponente pasa como raíz, y raíz de 16 sería 4. Hallamos el radio. Por el área lateral puedo hallar la altura. 2pi por radio por la generatriz, pero recordamos, estaba en rojo, hay que tener presente que solo en el cilindro circular recto la generatriz coincide con la altura. Por lo tanto, puedo hacer un cambio y en vez de colocar generatriz, coloco la altura.
pero solo porque en el cilindro circular recto la generatriz coincide con la altura. Entonces tendría 80pi, que es el área lateral, 2pi por el radio, que vale 4, por la altura. Despejando, me queda que la altura vale 10, porque 4 por 2 es 8pi, que está multiplicando, pasa a dividir 80pi entre 8pi, me da 10 o 10 unidades la altura. Teniendo ya el radio y la altura, puedo hallar el volumen. Pi por radio al cuadrado, el radio vale 4 y la altura vale 10. Resolviendo, 4 al cuadrado es 16 y por 10 da 160 pi mu al cubo. Hagamos un ejercicio más. Veamos el ejercicio número 9. Dice, a un cilindro recto grande de 30 metros de altura y 18 metros de radio, se extrae un cilindro recto pequeño en la tercera parte de su altura. ¿Cuál es el volumen de la parte que queda? Entonces tengo que el volumen de lo que queda va a ser igual al volumen de ese cilindro mayor del primer cilindro menos el volumen del cilindro que le estoy quitando. Por dato tengo que la altura del cilindro mayor vale 30 y el radio vale 18. Pero me indica que el cilindro que se extrae es la tercera parte de la altura. Es decir, que si la altura vale 30, el cilindro menor tendrá altura de 10. El radio se mantiene igual porque es la misma base. Simplemente es un cilindro más pequeño, pero de radio es igual. ¿Qué voy a hacer? Hallar el volumen de mi cilindro mayor y el cilindro menor. ¿Y a qué es igual el volumen? Es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Sustituyendo, pi por radio al cuadrado por la altura del mayor menos pi por el radio al cuadrado por la altura del menor. Recordar que el radio es el mismo porque simplemente estoy tomando la altura y eso es lo que estoy sacando. Y sustituyo. ¿Cuánto vale el radio? 18. ¿Cuánto vale la altura del cilindro mayor? 30. ¿Cuánto vale el radio del cilindro menor? Igual 18. ¿Y cuánto vale la altura del cilindro menor? 10. Recordar que es la tercera parte. ¿Qué consigue a continuación? Resolver. 18 al cuadrado por 30 por pi nos da 9720 pi. 18 al cuadrado por 10 nos da 3240 pi. ¿Qué me queda ahora? Restar. Resto 9720 a 3240 y nos da como resultado un volumen, o lo que queda de este cilindro, son 6480 pi. Y así resolvemos este ejercicio. Para culminar, la frase del día. Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede, ¿sí? El aprendizaje debe ser día a día. Debemos repasar siempre todos los días, aunque sea 5 minutos, ¿sí? Entonces, esta frase es de Edward Benjamin. Muchísimas gracias. Esperando que con este repaso podamos haber consolidado el tema de pirámides, conos y cilindros. La tarea está en el sistema. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerla a través del Perú School. Me pueden escribir que con gusto les estaré respondiendo. Además, si tienen alguna duda, la pueden anotar y poderla resolver en la próxima clase. Deseando tengan un bonito día, una bonita semana, un bonito fin de semana. Descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Recordar que la tarea tiene como fecha tope de entrega el día martes hasta las 7 de la noche. Que tengan un feliz y bonito día.